sin querer, pero puede estar lastimando a un hermano, puede estar lastimando a alguien, por ahí sin intención, pero por eso tiene que tener la guía del Espíritu, esa palabra sazonada, para que eso tenga, hermano, crecimiento espiritual. Hay algo, hermano, que aquí en segunda epístola de segunda San Pedro, ahí vamos a estar leyendo capítulo 2, no se asuste, hermano, no voy a traer nada. Hermano, como decía, el Señor nos está enseñando, tenemos el siervo de Dios, donde está trayendo esa enseñanza, hermano, que realmente nos hace ver y nos hace estar firme en el Señor. Que no es como el hombre piensa, sino, hermano, Dios tiene todo a su tiempo y en su propósito. Y esta palabra, hermano, hablaba el Señor a mi corazón. En esta semana, en capítulo 2, dice la palabra de Dios, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, y con palabras fingidas sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Para adelantar el versículo 10, hermano, el 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que guiando la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevido y contumacen no deben decir mal de la potestad superiores. Amén a la palabra del Señor. Qué tremendo, hermano. Sí, nosotros nos ponemos a leer esto, por ahí queda un poco, parece pesado, chocante, pero está escrito y es la palabra de Dios y está en la Biblia y es de edificación para nuestra vida. ¿Cuánto lo creen, hermano? Siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo. Hermano, meditaba en mi corazón esta semana. Como algunos hermanos saben, trabajo en una fábrica donde se hace cerámica y porcelanato. Y a veces Dios usa pequeñas cosas para hablar a nuestra vida. En la vida cotidiana el Señor, no sé si a usted le ha pasado, hermano. A veces Dios nos habla por sueño, o Dios usa en su vida cotidiana, aún en su andar, en sus quehaceres. Dios, el Espíritu Santo, a veces usa algo para hablarte a tu corazón. Y en esta semana, hermano, estaba pensando y meditando, ¿no? Tenía en mi casa, había comprado mi esposa una placa de PVC muy hermosa para ponerla en la pared. Muy lindo, brilloso, hermoso. El que lo mira de lejos dice, y los que te venden dice, esto parece porcelanato. Y lo colocas en la pared y queda hermoso, y lo mirás de lejos, tiene un brillo y parece porcelanato. Es que el trabajo de él es parecerse a algo que no es. Él es un plástico, es un PVC, tiene un brillo inventado, pero no es porcelanato. El porcelanato, estaba mirando, hermano, ahí donde yo trabajo, tiene un proceso un poco más caro. Los hermanos que trabajan en la construcción saben, no es lo mismo que una cerámica. Tiene una materia prima un poco más cara.
Cuando van a producir eso, ajustan las máquinas, ajustan los hornos a una temperatura, es más duro, tiene más resistencia y su brillo es puro. Uno mira, hermano, el acabado del pulido que lo hacen y brilla eso, y es hermoso. Y aquellos que lo colocan incluso, dicen, tenés que comprar un disco para cortar porcelanato. Ahí estaría, no con cualquier disco se corta eso. Porque lleva un proceso, lleva una temperatura. Él está en un horno, ajustan, hermano, esa temperatura, tiene una materia prima más cara, tiene un esmalte, hermano, muy trabajado, muy especializado, y su brillo es natural. Pero ahora, hermano, miraba yo aquella placa, queda lindo de lejos, y usted lo ve, parece. Es que él no quiere ser o parecerse a lo que es un plástico. Él imita lo que crearon, hicieron la imitación de algo original. Y usted dice, ¿qué está hablando, hermano Carlos? Pero, hermano, esto es lo que hace el enemigo. Una vez enseñaba el pastor y dijo, el mayor daño que causa el enemigo, el mayor daño, escuche iglesia, por eso es buena la enseñanza. No mire, hermano, a veces muchas cosas que es esto. Preste atención a la enseñanza que traen los siervos de Dios y la palabra del Señor. ¿Sabe que enseñaba una vez el pastor? Y yo siempre que enseño, a veces me anoto o medito. El daño más grave que hace el enemigo a veces no es desde afuera. ¿Sabe lo que él quiere hacer? Es desde adentro. Él quiere desde adentro, hermano, empezar a debilitar la iglesia. Y cuando él logra meter, hermano, algo falso adentro de la iglesia, ahí donde él empieza a hacer divisiones, empieza a trabajar, hermano, porque ese es el trabajo de él, hermano, falsificar algo. Y si vamos a ver de algo falsificado, hermano, no es que usted, hermano, va a decir, bueno, nada, esto no es así, no, hermano. Tiene que haber la guía del Espíritu Santo, como decía el pastor un miércoles enseñando, que había entrado uno como un ángel, dice que andaba por ahí tocando a todo, pero alguien lo miró muy atentamente, guiado por el Espíritu. Y dice que no tenía pies, sino que debajo de su vestidura salían unas pezuñas. Por arriba aparecía un ángel de luz. Pero mirándole atentamente, como usted se acerca a aquella placa de PVC, cuando se va acercando y le va mirando, cuando llega cerca se da cuenta que no es porcelanato, sino que es un plástico. Y así es cuando está la enseñanza y la luz de la palabra en la iglesia, hermano. ¿Cuánto vamos a orar por esto? Cuando hay enseñanza, cuando empezamos a prestar atención, hermano, empieza a aclararse todas las cosas. No sé si ustedes han escuchado, hermano, también la historia del caballo de Troya. No sé si han escuchado, hermano. Dice que los griegos, hermano, querían penetrar las murallas de Troya. Esa muralla impenetrable. ¿Sabe cuántos años tuvieron los griegos tratando, hermano, de una batalla? Soldados día por día morían, caían muertos, desgastados por la guerra. 10 años, 10 largos años ellos estuvieron peleando para penetrar a la ciudad dentro de Troya. Estaban cansados, agotados. Pero hubo uno que empezó a meditar y empezó a usar astucia. Y todos conocemos. Dice que mandó a hacer, hermano, con las maderas, según la historia de los barcos que quedaban de su flota, mandó a hacer un caballo enorme. Y ellos fingieron, hermano, llevaron a la puerta de Troya ese caballo y fingieron su retirada, fingieron, hermano, su derrota. Y dice que al fingir, hermano, ellos como que se iban, como que ya estaban derrotados, pero se escondieron en una isla, hermano, esperando aquella astucia. Dice que hubo uno, según la historia,
que quedó como abandonado del ejército de los griegos. Y ese, hermano, fue un trabajo clave, porque ese empezó a hacer algo psicológico en ellos, para que ellos pudieran entrar ese caballo adentro. Aleluya. Y empezó a hacer, hermano, algo psicológico, diciendo que era una ofrenda, que era algo que tenían que pasar, que algo que tenían que entrar, que habían perdido. Pero también hubieron voces que dijeron, no, esto puede ser así, una trampa, pero no fueron oídos. Y adentro de aquel caballo estaban los más grandes guerreros de los griegos. Hombres poderosos, dice que estaban ahí adentro metidos, esperando que aquel caballo entre por esas puertas. Y ellos, hermano, en su ignorancia, en no poder ver, dice que entraron a aquel tremendo caballo. Y cuando entraron, dice que la historia, mientras iban ellos empujando con cuerdas y caballo, aquella enorme estructura de madera, dice que se escuchó los golpes de espada que estaban adentro, pero no hicieron caso. Por eso es importante oír cuando el Espíritu Santo habla, iglesia. Ellos estaban cegados, dice que en un momento escucharon como voces adentro, pero no hicieron caso y metieron adentro. Y cuando estaba adentro, hermano, dice que a la noche, aquel que había fingido ser abandonado por el ejército griego, ese mismo abrió, dice, las puertas de aquel caballo. Y bajaron, hermano, aquellos hombres guerreros poderosos, hicieron un gran estrago dentro de Troya. Años no podían entrar, pero con una astucia, con un engaño, con aquello que usa el enemigo, hermano, dice que ellos pudieron entrar y hicieron un estrago grande. Fue la derrota de Troya. Mataban niños, mataban mujeres, cayeron, hermano, por una astucia, por alguien que usó algo falsamente. Y la palabra de Dios nos advierte, hermano, que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas y falsos maestros. Por eso, hermano, importante, vengan las enseñanzas. Aleluya, vengan las enseñanzas, doble su rodilla. El Señor lo va a estar hablando en su corazón. Ame y atesore la palabra. Y usted puede decir, hermano, aleluya, ¿cómo puede pasar esto? Sí, hermano. Hay algunos, hermanos, que si uno empieza a mirar los movimientos que hay en el Evangelio, hermano, arrastran grandes multitudes. Profieran, hermano, que aman a Dios, que son salvados por Él. Pero hay una palabra aquí, por eso, hermano, dice el versículo 10. Y esto quiero, hermano, dejarte mientras el hermano toca algo. El versículo 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia, y escuchen, hermano, desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Y esto es clave para un cristiano. Esto es muy clave, hermano, para un cristiano. Decía el pastor en la enseñanza el miércoles que nuestra fe, cuando conocemos a Dios, cuando Él nos llamó, nos perdonó, nos santificó y hoy te trajo y te sentó aquí en este lugar, ahora tú no dependes de ti, ahora dependes de un señorío, de alguien que te ama, de alguien que te escogió y que es Señor tuyo. Y si hablamos de señorío, quiere decir, hermano, que estamos bajo el poder de Dios, bajo la guía de Dios. Hacemos lo que Él nos manda, vamos donde Él nos manda, donde Él nos dice, obedecemos su palabra, porque ya no andamos como nosotros queremos, sino que ahora andamos bajo la guía del Espíritu y bajo su palabra, bajo el señorío de nuestro Salvador. Pero estos hombres, dice la palabra de Dios, que ellos predican, dicen, aman a Dios, Cristo es mi Salvador, pero en su vida desprecian el señorío porque andan como ellos quieren,
bajo su concupiscencia, bajo su pensamiento. No se sujetan al señorío del Espíritu Santo, aleluya. Ni por más, hermano, que quieran, dice que la concupiscencia en su corazón le hace andar como ellos quieren. Predican en las grandes plataformas, pero no están bajo el señorío de nuestro Salvador. Su vida no está acorde. Y dice la palabra de Dios, desprecian el señorío de Cristo. Y si usted mira, hermano, va a decir que es genuino porque mueven grandes cantidades. Pero damos gracias a Dios, hermano, que hay una iglesia que está en pie. Que hay obrero, hermano, que mientras usted duerme en las madrugadas se levanta y dobla su rodilla y ora por la gloria de Dios. Que hay obrero que el Espíritu Santo le está revelando en sus corazones. Y como siempre digo, hermano, el enemigo no lo tiene miedo a aquel que grita, sino que él le tiene miedo a aquel que obedece la palabra de Dios. Aquel que dice, Señor, ayúdame con toda nuestra falla, pero confío en ti, Señor, dame fuerza. Quiero andar en tu palabra, quiero obedecer lo que tú me dices, quiero amar a mi hermano, quiero amar a mi prójimo, quiero hacer obra digna de arrepentimiento. A ese enemigo le teme. Y no basta tan solo con oír. A veces venimos y decimos, qué lindo que estuvo el pastor, trajo una enseñanza. Y digo, hermano, porque a mí el Espíritu Santo me habló de esta manera. Llevaba a mi casa con gozo y le decía a mi esposa, ¿sabe que la abuela trajo una linda enseñanza, una linda? Y al otro día, hermano, otra vez como... Y el Espíritu Santo me dijo, no es solamente oír, poner por obra. Viví lo que escuchaste. Tiene que germinar en tu corazón. Anda, mi hijo, anda como yo te mando. Aleluya. Pero a muchos no les gustan, hermano, pero yo siento el respaldo de Dios en esta tarde. Entrarán encubiertamente con zapatito de algodón, decían algunos. Pero damos gracias a Dios por este lugar, hermano. Y no por quedar bien, porque hay siervos, hermanos, y siervas que están orando, que oran por este lugar. Tal vez no toman un púlpito muy de seguido, pero están orando por ti, por la iglesia, porque aman al Señor primeramente. Aman a Dios, hermano. Aman a Dios. ¿Cuánto vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo? Y Dios, hermano, empieza a afirmar los corazones en su palabra. Mira, hermano, y esto lo digo con todo amor, hermano. Dios, hermano, es tan fiel en el llamado que Él te hace, que Él te hizo. Él es tan fiel. Y a veces nosotros pensamos de una manera y queremos andar de una manera. Incluso cuando estamos gozosos. Incluso en el gozo. Ahí a veces, muchas veces, hermano, en el gozo hacemos cualquier cosa. Y Dios en su misericordia Él es paciente porque Él trabaja con nuestro carácter, con nuestra vida. Él trabaja. Él no es que va a venir o a hacer crecer una planta así agarrándole, crecer, no. Dios no trabaja de esa manera. Él es paciente. Él es paciente porque Él te ama. Y Él va a agotar todos los recursos, todos los instantes del Espíritu Santo, aunque muchas veces le entristezcamos con nuestro carácter, con nuestra palabra. Él siempre va a estar esperando la oportunidad de hablarte y hacerte volver tu corazón a Él en santidad, en honra y en gloria, para que alabes el nombre de tu Salvador.
decía el pastor que en la enseñanza, disculpe pastor, que a veces me queda mucho lo que usted enseña, que cómo respondemos nuestra salvación. Él dice una palabra, dice, ¿cómo respondemos nuestra salvación? Ahí está Felipe, ¿no? ¿Cómo respondemos nuestra salvación ante Dios? ¿Qué respuesta le damos? Y me ha pasado, hermano, me bauticé a los 12 años tenía, cuando subió un camión esos que llevan eso de los corralones, ahí éramos como 20 personas yendo a un arroyo a bautizar. Me acuerdo el día de hoy porque ese día, hermano, ese día yo sé que Dios marcó un rumbo en mi vida, así como marcó la de usted también. ¿Cuánto recuerda el día que pasaron por las aguas? Y algunos me decían, son muy chicos para bautizarte. Incluso familiares, hermano, vinieron y me sentaron y me dijeron, son muy chicos para bautizarte. Pero para Dios no hay edad. No hay edad, iglesia. Dios, si tiene que llamar a un niño, Él lo va a hacer. Si tiene que llamar a un anciano de 90, 80 años, Él lo va a hacer, iglesia. Y me bauticé y estaba con todos los... No había ayuno, no había vigilia, que yo no estaba, iba y venía, era mi respuesta. Y el pastor dice, mire los años, hermano. Y yo vengo a aprender eso el miércoles pasado. Y dijo que el Señor, hay un versículo, pastor, usted leyó, que Él nos sentó al lado de Cristo. Nos sentó. Entonces el primer paso, iglesia, de nuestra fe ante el Señor, ¿cómo respondemos? ¿Cómo es? Esperar. A veces queremos hacer todo. No, yo estoy acá, yo voy allá, yo soy acá, yo estoy en todos lados. Y el Señor te está diciendo, sentate. No, hermano, que no haga nada, no malinterprete. Sino que ahí el Señor empieza, hermano. Aún en tu interior empieza a trabajar. Y ahí uno comprende por qué muchas veces a veces va contra la pared y choca a veces contra la voluntad de Dios, muchas veces. Porque queremos hacer cosas, hermano, que el Señor, pará, yo voy a trabajar. Yo voy a estar por ti. Yo te llamé, nos sentó al lado de Cristo. Ahí está nuestro lugar, iglesia, sentado al lado de nuestro Salvador. Qué más honra que esa, iglesia. Qué más honra que esa. Que ahí Dios va a empezar a usar tu vida, va a empezar a usar como aquel carpintero que una vez trajo el pastor Camargo, ¿no? Que creo que el pastor era que trajo, que entró, que el serrucho se peleaba con el martillo era así, ¿no? Y se peleaba, no, a mí, yo me uso más, ahora va a venir, me va a usar. Y dice que entró el carpintero, primero usó uno, usó otro, usó el martillo, usó la sierra, usó el serrucho, usó la escuadra. Y fue usando todos los elementos que tenía. Y dice que hizo un mueble precioso. Así hace el Espíritu Santo. Así hace el Espíritu Santo en su pueblo. Algunos dicen, no, soy yo, y porque a mí me hacen así, al otro le hacen así. Eso no es de Dios, iglesia. Sí que la iglesia siente, como enseña el pastor, sí. Pero algunos se aferran para decir, no, pero así no. Iglesia, Dios va a usar a que Él quiere, conforme su voluntad y su presencia. Porque Él a todos nos llamó y a todos nos ama, iglesia. Gloria a Dios, iglesia, no se enoje. Gloria a Dios, aleluya. Estoy aprendiendo igual que usted. Ahí está la hermana, las hermanas.
Estamos orando por ella. Y sé que Dios va a dar victoria, hermano. A todo el conjunto, hermano. A todos Dios va a dar victoria. Porque el enemigo muchas veces quiere introducir cosas, hermano. Y a veces en nuestro gozo queremos que todo se arregle ya de una, venir acá vos, poner acá, pedirle perdón al otro, y así. Y a veces, hermano, tenemos que dejar que Dios obre. Y cuando Dios obre, Él hace las cosas perfectas. ¿Cuándo van a decir amén, hermano? Amén. No se enoje, hermano. Lo digo en el amor del Señor. Yo sé que a veces a mí me miran medio, sí, tengo el carácter a veces, hermano. Dios está trabajando conmigo. A veces me dice mi Señor, son muy serios hoy. Pero eso no quiere decir que no le amo, hermano. Amén. Eso no quiere decir que no le amo. A todos mis hermanos. Sí, a veces veo cosas, me conduelen, pero tenemos que saber llevar en silencio. ¿Y cuándo vamos a orar por el siervo de Dios? ¿Cuándo vamos a orar por el pastor? Yo le dije a mi esposa, Dios está usando de una manera muy tremenda la vida del pastor. Y no sé, hermano, aquellos que conocen la voz del Espíritu se van a dar cuenta. Yo sentí eso y me gocé mucho. Y dije, Señor, gracias por el cielo. Gracias porque estás usando su vida. Dios te bendiga, iglesia. Inclina tu rostro bajo el Señor. Te damos gracias en esta noche. Solamente lo que tú pusiste en mi corazón. Tú conoces todas las cosas. Pero que sea edificación para nuestra vida. Que podamos estar atentos, Señor, contra las artimañas del enemigo. Si hay algo que le incomoda, Señor, es que se hable tu palabra. Pero da fuerza a tu siervo, aquello que tú lo llamaste, que le has dado un trabajo en este lugar, Señor. Dale fuerza, dale guía, que tu Espíritu Santo los guíe en plena comunión y en plena santidad, Señor. Porque tú eres dueño de la obra y las puertas del Hades no prevalecerán de esta iglesia, Señor. Gracias, te doy, dale fuerza a tu siervo, que ama tu obra, Señor. Aleluya. Y muchas veces que tenemos que aprender muchas cosas, Señor. Pero estamos aquí humildemente en tu presencia, Señor. Gracias, te doy. Alaba al Señor, iglesia. Te adoro, vida de estar aquí delante de ti, te adoraré. Por tanto hay de ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a mi Señor. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoro.